nuestro querido amigo, el doctor Rafael Breide, director de la Fundación Gladius. A continuación, me permitiré dar a conocer las reglas de la transmisión. Las cámaras y micrófonos de los asistentes en línea se mantendrán apagados durante la transmisión. A los presentes se les solicita poner su celular en silencio. Al término de la ponencia, habrá un espacio de 15 minutos para formular preguntas y se responderán las que el tiempo destinado permita. A quienes nos acompañan en línea pueden escribir sus preguntas en el chat de la sesión para hacerlas llegar al expositor. Ahora presentaremos un resumen del currículum de nuestro destacado expositor. El doctor Rafael Luis Breide Obey es un distinguido intelectual argentino quien desde hace algunas décadas ha hecho importantes aportaciones en las humanidades, todo desde la perspectiva católica y nacionalista dentro de una visión hispánica y universal. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se tituló como abogado y procurador, especializándose en el área de recursos naturales y medio ambiente. Culminó sus estudios como profesor de letras y finalmente se tituló como doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Entre sus principales cargos está el haber sido asesor del Ministerio de Educación en la Argentina y rector de la Universidad Católica de La Plata. A lo largo de casi 50 años ha impartido cátedras en distintas universidades argentinas y extranjeras a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de filosofía, historia, política, religión, educación, metodología y artes. En una palabra, en el área de las humanidades. Entre sus publicaciones destacan Imagen y Palabra, Acatistos, La globalización y la destrucción del orden jurídico en la Argentina, Legislación fundamental sobre los recursos naturales y ambiente humano sustentable. Desde hace casi 40 años ha fungido como director de la revista Gladius, que a través de intelectuales de alto nivel difunde la verdad en el mundo hispánico. Procederemos a iniciar con la ponencia El hombre y la mujer como imágenes de Dios uno y trino. Antropología en imágenes. Le damos la palabra al doctor Rafael Breide Obey. Muchas gracias a los amigos del Instituto Sapienza por haberme invitado en este momento de gran confusión en todo Occidente y en todo el mundo, donde parece haberse olvidado cosas fundamentales como qué es un hombre y qué es una mujer. Y ese era uno de los temas, pero no el más importante. El otro más importante, que el del hombre dicho en general, es el tema de Dios. Cuando San Agustín le preguntaron cuáles eran los dos más importantes, los temas más importantes, dijo, Dios y el hombre, nada más, nada más. Y San Buenaventura dice, grande cosa es el alma humana, todo el mundo entra en ella. Es el lugar que ocupaba el hombre en la creación, en el concepto cristiano. Pero como el hombre es imagen de Dios, y era la última parte de la teología, después de hablarse de Dios, se hablaba de su imagen, que era el hombre, olvidado el mundo de lo que era Dios, se desvanece la imagen ante nuestros ojos. Incluso no sabemos decir qué es un hombre y qué es una mujer. Hasta este punto ha llegado la confusión. Esto lo entrevió la Biblia antes de Cristo, porque estas palabras, imagen y semejanza divina, son las palabras del Génesis. Pero no podían entender mucho en esa época qué significaba esto. Primero, no se podían hacer imágenes de Dios. Y segundo, Dios era uno solo. ¿Cómo dicen? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí.
Evidentemente, no entendían esto, pero se daban cuenta que se indicaba que el hombre era algo muy importante realmente, ¿no? Tenía una gran dignidad, tenía la imagen y la semejanza divina. Esto se aclararía recién con Cristo, con la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Porque al ser Dios encarnado y por lo tanto visible, Dios se vuelve pintable, se pueden hacer imágenes de él. Entonces ahí se capta recién esta gran idea. Pues bien, pronto se olvidó el hombre de esta dignidad, ¿no es cierto? Y empezó a, ya podemos proyectar las imágenes. Ahí está en el paraíso, en el momento de felicidad, y esto nos da una primera antropología, la que Dios quiso, sin la muerte de nuestros seres queridos, por más que estemos resignados, etc. Y la muerte propia siempre tiene algo de inexplicable y siempre es un escándalo para nosotros. Y eso es así porque Dios no la quiso, ¿no es cierto? Y no estaba en el plano de Dios la muerte. Y terminará la historia humana con la derrota de la muerte. El último enemigo será la muerte, dice, vencido por Cristo. Pero aquí se instala con la expulsión del paraíso. La siguiente. La antropología empieza antes de la creación misma, en el primer día como proyecto divino. Esta imagen es la caída de los ángeles, que se produce por no querer aceptar el plan divino del lugar que ocupaba el hombre. Ahí, y esto será revelado en el Apocalipsis, ¿no? No quisieron aceptar la encarnación del Verbo en el plan divino. Y entonces generaron la tiniebla. Dios hizo la luz, esa primera luz que se hace el primer día de la creación, que es un día angélico, no es un día cronológico, porque la cronología depende del sol y sería creado el cuarto día, no son tiempos humanos cronológicos. Y aquí se produce entonces el primer conflicto y esa negación de los demonios, aceptar el plan divino de lo que serían los demonios, engendra la tiniebla, la oscuridad, el indeterminado, el caos. Las siguientes etapas de la creación serían de Dios con los ángeles buenos como ejecutores de la organización divina para sacar a ese mundo de ese caos. Y esa doble tensión va a estar siempre. Siempre hay una tendencia, el mundo fue sacado de la nada, y en un extremo está Dios, el creador, más allá del mundo absoluto y trascendente, y en el otro punto está la nada. Y toda la creación está en la mitad, tironeada por esos dos extremos. Pero ahora hay una voluntad inteligente, malvada, que es la que tira hacia abajo. Un gran autor nihilista del siglo pasado, que reflexionaban sobre la nada, y su tema era la aniquilación para generar el caos creador y llevar todo al mundo indeterminado, y le preguntaron un día cómo estaba, y dice: me he pasado toda la vida hablando de la nada y mirando la nada. ¿Y qué pasó? Que la nada me miró. ¿No es cierto? Y eso es lo que le está pasando al mundo moderno. La nada lo está mirando, la nada que engendró. Y la humanidad tuvo otras caídas. Esa fue un proyecto, digamos, el rechazo de la imagen del proyecto de Dios. Pero esto nos indica que antes de crear a Adán ya estaba la mujer y el hijo de la mujer, Cristo, en el plan divino. Eran anteriores a Adán y eran el modelo del hombre y de la mujer. Eran primero en el orden ontológico y primero en la eternidad, posteriores a Adán en el tiempo.
Los 6 días de la creación son 6 días angélicos, no cronológicos. Y el tiempo angélico o evo es por la distinción de planos, de voliciones y de intelecciones de los ángeles, no por la sucesión. No está dado por la sucesión como el tiempo nuestro, que es una medida del movimiento según antes y después. Acá no hay antes y después. Lo que hay es distintos planos, una circulación entre distintos planos. Son los 6 días de la creación, el séptimo descansó. Este es el primer septenario que vamos a ver durante todo este curso, no solamente en estas conferencias, que es el arquetipo de la creación divina, y es esa creación que había sido reducida a la tiniebla, la va aclarando Dios, separando la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, las tierras del mar, y culmina en la creación del hombre. ¿Y qué tenía 7? ¿Cuál es el arquetipo de estos 7 días? El arquetipo es las bodas, la boda hebrea, que dura 7 días, y el séptimo es el de la consumación, son 7 días de fiesta. Entonces, este primer desposorio divino con la creación se hace a través del hombre y de la mujer, como ejecutores y perfeccionadores del plan divino, como la recuperación de la creación de Dios en la materia. Y el hombre es puesto en la mitad del paraíso como un sacerdote y como un rey, como rey de la creación. No es el Dios de la creación, es una criatura. Pero tiene esta función de mediación entre la creación y Dios. A eso renuncia porque la serpiente lo tienta a ser Dios, es decir, a ser un creador de un orden, no una criatura. Y este es el primer fracaso de la humanidad, la expulsión del paraíso. Hubo otros fracasos. El diluvio universal. La primera raza, descendientes de Caín y de Set, el tercer hijo de Noé, se mezclaron, dieron lugar a los gigantes, un famoso misterio, pero real, que está en todas las culturas, se habla de los gigantes, y la Biblia también, en la tierra de Og, y hasta del gigante Goliat, había los gigantes. Estos gigantes eran la enormidad producida por una especie de hierogamia, un matrimonio sagrado de humanos con demonios, que no puede ser, pero significa el humano tentado o endemoniado, y tentado con una falsa grandeza que es la enormidad, que se opone a la verdadera grandeza que le proponía Dios. Los gigantes Dios no los quiere, y son pueriles. ¿Por qué? Porque teniendo mucha fuerza, creen que tienen derecho, como las grandes potencias, a no actuar con inteligencia. Y ahí es donde pierden. No por una fuerza exterior que los derribe, porque nadie es más fuerte que ellos, pero sí por un desequilibrio interno. Esta lección la tenemos que tomar para todos los imperios, ¿no? Cuando se volvieron enormes y creyeron que ya eran tan fuertes que tenían derecho a no pensar, y al absurdo, a la negación de la razón, como está apareciendo ahora, cada uno es como se percibe, el que se percibe vaca voladora es vaca voladora, ¿no? Esa tiranía del absurdo así, eso los lleva a la ruina, no es necesario una fuerza bruta más, basta con esa torpeza. Hay rastros de los gigantes, se han descubierto en Afganistán y en otros lugares. Algunos antropólogos niegan esto, niegan que hubo una humanidad anterior al diluvio, aunque en la cultura general, antidiluviano, es una división de la historia.
de los monstruos grandes, los dinosaurios, todos esos eran antidiluvianos. Posiblemente estas fotos son cuestionadas por los científicos modernos, excepto la de abajo de la esquina, que parece ser una foto real. Pero de todos modos, en un libro editado acá en Guadalajara, llamado Fósiles Polémicos, por el doctor Raúl Leguizamón, hacía referencia a una evidencia descubierta en Texas, y le daba bastante importancia. Así que es un tema abierto, ¿no? Más allá de que estas pruebas puedan ser o no. En el Tíbet también, y eso sí, encontraron cadáveres embalsamados en cavernas de los monjes tibetanos de hombres de 4 metros de altura. También está. Pero no sé por qué la ciencia se niega, que es tan crédula en inventar inteligencias extraterrestres y aceptar una cantidad de mitos, a aceptar esto. De todas formas, terminado el diluvio, la humanidad que surge de Sem, Cam y Cafet, que estaba unida, en un solo pueblo, se une contra Dios en la Torre de Babel. Levantaré una torre hasta el cielo y pondré mi trono al lado del Altísimo. Así nomás. Me imagino que ese Estado totalitario mundial, esa tercera tiranía, no ya de los gigantes, ni del diablo, sino de estos dioses que ponen su trono al lado de Dios, codifican esto, sería una esclavitud horrenda. Dios se apiadó de esa gente y confundió. Y ahí, contra el mundialismo de la Torre de Babel, un mundialismo ateo y soberbio, desatado contra Dios, engendró la confusión de las lenguas, Babel, que quiere decir confusión. Esto fue un crimen no de ira como los gigantes antes del diluvio, sino de la inteligencia, un estado de confusión mental, la confusión de las lenguas. Y se encargó a 70 ángeles enseñar 70 lenguas a 70 pueblos, y a Israel se lo reservó Dios. O a los antepasados los preservó y puso al San Miguel Arcángel frente a ellos, pero no como un propietario. Esto lo desarrollo en el libro que vamos a presentar pronto, en Los Ángeles y las Naciones, el tema. ¿Qué significa esto? Que las naciones tienen un principio espiritual. Y que en la lengua está el secreto más íntimo de cada cultura. Entonces nuestra nación es Hispanoamérica. Esa es nuestra nación. La da la lengua, ¿no? Y tiene muchas naciones dentro. Porque fue un desarrollo de toda la cristiandad. Que Abraham utiliza, que eran caldeos. Y los caldeos tenían la religión primordial y eran astrónomos, antes de ser astrólogos. Es decir, tomaban los astros como manifestaciones divinas. Y Dios les muestra el futuro en las estrellas, pero no como una adivinanza, ¿no? Sal fuera y mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Las estrellas del cielo son nosotros, la herencia espiritual. Y las arenas del mar son la descendencia carnal, que está llamada primero a ser la descendencia espiritual, a ser estrella, que son los árabes ismaelitas y los judíos actuales. Obviamente, esta religión toma como dioses a las manifestaciones de la grandeza divina y cae en la astrología, que está muy de moda ahora, como cualquier superstición.
pero primero fue el conocimiento astronómico, no el astrológico. Otro fracaso fue, después de Abraham, el de Sodoma. Y aquí ya vamos viendo el desastre ecológico que hay luego de cada caída del hombre, ¿no es cierto? Los demonios con su caída engendran las tinieblas. Y del paraíso huyen al desierto, a otro medio, el cual debían expandir colaborando en la perfección de la creación. Pero ahora será con sufrimiento y dolor ese trabajo. Los gigantes terminan por el diluvio, y Sodoma termina por otro elemento, por el fuego. Son todas castigos ecológicos, si vamos a decir en términos ahora. ¿Cómo se produce esto? ¿No era que el hombre era el rey de la creación? Sí, Dios lo puso como rey y para hacer ese señorío le dio el dominio de los animales. ¿Y dónde está de dónde sale esa facultad? Del poder de nombrarlos. Ponerle el nombre a una cosa, ¿no? Indica un poder sobre esa cosa. Pero los elementos de la naturaleza los nombró Dios, no los nombró el hombre. El hombre nombró los animales. El que dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra, sepárese la tierra de las aguas, hágase el mar y el firmamento, esas son palabras divinas. Y controlar los elementos, que es una tentación de todos estos nuevos dioses, por eso está detrás de toda esta ecología loca, quieren controlar el clima, y todos los días sale el sol sin su autorización, y suben y bajan las mareas sin que ellos los decidan, ¿no? Y las vacas tienen crías sin su permiso, o a pesar de ello. Entonces ellos quieren regular todo eso, toda esa situación. Y ahí engendran el caos. Entonces el proyecto de Sodoma termina con fuego del cielo. Y ahí vemos a los ángeles sacando a la familia de Lot, y la mujer de Lot mira para atrás. Y esto es el mismo Jesucristo nos dice, será como en tiempos de Noé, será como en tiempos de Lot. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es una de las preguntas que trataremos de resolver en este mes, en esta conferencia. ¿Qué hacemos? No mirar atrás del mundo que se cae. No, que significa no tener adhesión a esos vínculos puramente terrestres, a ese tirón hacia abajo, hacia la nada. Mirar hacia adelante y hacia arriba. También hubo otro fracaso, que fue el del faraón, la tierra de la esclavitud. Esto está entre dos desastres ecológicos. El primero fue natural, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero de eso, también lo explico en uno de mis capítulos, se forma el Estado totalitario. Aquí no nos vamos a detener en el tema del hombre colectivo, que es la sociedad, sino del hombre individual, porque esto es una antropología. Pero marcamos las grandes divisiones, ¿no es cierto? De eso se salió, gracias a José, se organizaron en el primer estado. Ese primer estado se maligniza, ¿no? Y empieza con todos los controles. Desarraiga a la gente del campo, la lleva a la ciudad, ese hacinamiento produce las contaminaciones, etc. Y ahí en ese sistema cerrado del faraón quería decir quién nace y quién muere. Entonces hace una ley de control de la natalidad. Moisés es salvado de ese control de la natalidad. Vemos que nada es nuevo en el asunto. Y así se produce entonces el desastre ecológico producido por el pecado del hombre, que no era el de los ciclos de la naturaleza, que ahora se mezclan los dos, ¿no? Del ciclo del niño y de la niña. Hay ciclos en la naturaleza. Groenlandia fue verde, después se congeló y ahora vuelve a derretirse. Hay ciclos naturales.
Y hay ciclos producidos por el pecado humano, por el desorden terrestre. Y la soberbia humana quiere homologar los dos desastres, en lugar de dejarse de hacer aborto, que sería la mejor forma de evitar los castigos divinos. Siguen adelante, entonces ahí tenemos las plagas de Egipto. La sangre en el río Nilo, la contaminación del agua, las ranas, los piojos, la mosca, todo esto es consecuencia del hacinamiento, pero consecuencia de quebrar el orden de la naturaleza, porque los habían sacado del campo y llevado a las ciudades para hacer el control de la natalidad. El granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y Moisés, a todos van a vencer, a todos nuestros líderes, pero al que Dios tiene destinado a derrotarlos, no lo van a vencer. Se salva del control de la natalidad y viene una nueva era antropológica que sería el hombre bajo la ley, que es una perfección, una marcha ya hacia la redención del hombre que va a establecer nuestro Señor. Le toca el tiempo al pueblo hebreo de los profetas, y ahí están, esto está explicado en mi libro Acatistos, todos los profetas que van profetizando que una virgen tendrá un hijo. El que está abajo es el profeta Balaam, que no es hebreo, es el que hace 1000 años antes de Cristo anuncia la estrella de Belén, que era la que esperaban los magos. Acuérdense que era la religión de los astros, como signos divinos, no como dioses en sí mismos. Y Balaam había dicho, nacerá una estrella, 1000 años antes. Ese es el que indica la estrella aparece arriba de la Virgen, que es Jesús mismo. Y los otros aparecen uno con la escala de Jacob. La escala de Jacob es la Virgen porque ella es la que permitió que Dios baje a la tierra y la que permite que nosotros vayamos al cielo. El arca de la alianza, la montaña, bueno, todas las prerrogativas divinas. No nos detenemos en eso, pero son todas las profecías. Igual la ley, ni bien promulgada la ley, levantan, como sabemos, el becerro de oro, que es el culto a la codicia y a la animalización. El primer paso en la caída. Los fenicios también, al lado, adoran a Baal Moloch y le sacrifican niños en el rostro incandescente del toro. El Balro, como diría Tolkien, un demonio del mundo antiguo. Y el rey Salomón lleva su gloria, pero se olvida de la sabiduría, introduce ídolos en el templo. Ahí está Salomón en toda su gloria, recibido por la reina de Saba, y su trono de marfil con 12 leones de oro, cuidándolo, y animales, pavos reales, etcétera, que demuestra que conocía todas las rutas comerciales de los fenicios. Y por último, vamos al mundo de la Mesopotamia, también muy importante. Ustedes recuerdan en Babilonia, en Asiria y en Nínive, los toros alados. Todo eso era la profecía primordial de Cristo. Es el tetramorfo, la visión de Ezequiel, que la explica San Jerónimo. El hombre alado, que se le atribuye a San Mateo, significa la encarnación del Verbo. El toro alado significa la pasión, porque es un animal de sacrificio. En el mundo invertido le sacrificaban al toro, como vimos, y al becerro. Pero en el mundo normal era el animal del sacrificio. El león es la victoria, entonces no significa la pasión, significa la resurrección. Y el águila, que es San Juan, significa la ascensión, es Jesucristo, entendido primordialmente. Y acá vemos un enemigo hecho con las mismas palabras del mismo diccionario. Yo puedo hacer una oración o puedo hacer una blasfemia.
son las mismas palabras, salen del mismo diccionario. Aquí veamos la blasfemia. Es un grifo. ¿Y esto qué es? Una mezcla de águila y león, los dos superiores. Es el símbolo más poderoso de la magia, de los magos, de Persia y de Babilonia. ¿Y qué significa? Y obtener el cielo sin el sacrificio. Es la gnosis, ¿no? La idea es más fuerte que la realidad. Invierte en la relación real, ¿no? Ser, pensar, por pensar, ser. En la cual, y eso da lugar a la gnosis, también está explicada en algunos artículos del libro. Luego vienen los griegos, indagan en el hombre, y el que llega más alto es Aristóteles, que hace una definición de hombre como viviente racional, que en el Renacimiento, muy interesados en introducirnos en sacarnos de la teología y ponerlos en la zoología, dicen que éramos un animal racional. Animal, tu abuela. Son quiere decir viviente. Era un espíritu racional, una vida racional, espiritual, eso es lo que dice Aristóteles. Era bastante atinado y desde el punto de vista natural no hubo más alto que esto, pero ahora vamos a ver la imagen y semejanza, explicarlo. No obstante, los griegos no sabían que era el hombre. Ahí es Diógenes entrando a las 12 del mediodía con un farol, y le dicen, ¿qué buscas, Diógenes? Entra en el ágora de Atenas. Y dice, busco un hombre. ¿Qué es un hombre? Era una ironía, ¿no? ¿Dónde hay un hombre? Como diciendo que ya se había perdido la dignidad humana. Y también tenían estas confusiones que están volviendo ahora, el andrógino, ¿no? Esa mezcla de las características, buscar la totalidad o la plenitud del ser por tener los dos sexos. El andrógino, andro, hombre, gineco, mujer. Otra. Tenían dioses así, Hermafrodito, de Hermes y Afrodita. De modo que los griegos, por un lado, llegan a una situación bastante interesante, pero no sabían que era el hombre. Veían que había que regular las pasiones, como Hércules, que hacía desastres llevados por sus pasiones y después le encargaban las obras. Y esas obras eran luchar generalmente con el hombre animalizado. Al abandonar a Dios y volverse sobre el mundo, uno se vuelve semejante a aquello que contempla. Si uno contempla a Dios, se deifica, que eso es lo que busca el cristianismo. Y si uno contempla al mundo, se materializa el mundo material. Entonces, el hombre es animal, aquí lo tenemos, el centauro, ¿no? Es una concepción antropológica del hombre tragado por sus pasiones. El minotauro, mezcla de hombre y toro. Son las distintas pasiones, el irascible, el concupiscible, el sátiro. Ahí está el sátiro y Dionisio, la metamorfosis por la droga y el vino. Estos demonios son muy viejos, ¿no? El carnaval bacanal tiene 5000 años. Baphomet, el símbolo de masonería, que es un sátiro. El sátiro de los griegos, que producía pánico, era el dios Pan, por eso producía pánico. Y a este lo atrapa el héroe Teseo, y le dice, dime la verdad sobre el hombre, y se le escapa, y le dice, dime la verdad, y lo vuelve a atrapar, dime la verdad, ¿qué es el hombre? Y le dice alguien que va a morir. Bueno, eso ya lo sé, se le vuelve a escapar, y lo atrapa por tercera vez, dime qué es el hombre, que más le valiera no haber nacido, esa es la verdad sobre el hombre. ¿No? Y
esas culminaciones del pensamiento pagano no podían respondernos que era el hombre. Aún los griegos, que eran los más elevados. En cuanto al hombre, que es dos, varón y mujer, también tenemos algo que decir. Este era un ideal, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Egipto, ¿se acuerdan? El Coloso de Rodas, el templo de Diana en Éfeso, donde estaba el ideal de mujer virgen, que era Diana la cazadora, la luna pura, reflejo de la luna. Pero resulta que, como Venus, que era el amor, librado a sí mismo, terminó siendo Venerio, Venus Veneris, esta castidad femenina librada a sí misma, sin sentido trascendente, se transformaba en Hécate, ¿no? De ahí viene Hecatombe, que reunía 3 dimensiones, el cielo, la tierra y el infierno. Y era la Diana multimamífera que tenía en Éfeso, que había sido la capital de las Amazonas, tenía 16 testículos de toro implantados en el pecho. Ahí está el monstruo. La patrona de cierto feminismo que odia a la mujer, por supuesto. Demonio terrible del mundo antiguo que ha reaparecido en tiempos modernos y está muy activo. El verdadero héroe tenía que destruir estos personajes. La mujer se puede animalizar tanto como el hombre. La sirena. Ahí vemos a Ulises, que para oír el canto de las sirenas y pasar una parte de su viaje peligroso, se hace atar al poste de la nave y a los remeros le tapa los oídos con cera para que no oigan el canto, y entonces puede pasar, ¿no? Y etcétera. El héroe siempre trata de vencer estas condiciones de la tiranía de abajo, lo que lleva a la nada. Pero la mujer tiene otra condición, ojo, que separada de Dios se vuelve como aquella que contempla, y ella no siempre se vuelve a la naturaleza. A veces, como Eva, habló con la serpiente. Y entonces se vuelve semejante, se demoniza. Contra esto tuvo que luchar la Virgen, contra estos demonios. Y el héroe debe luchar contra esta mujer desaforada. Acá está Hércules luchando contra las Amazonas. Miren esta chica que femenina, la reina de las Amazonas. Y Teseo con las arpías. Es decir, la mujer desaforada, olvidada como el hombre, de lo que Dios quiere, que es altísimo y mucho más importante que esto, y que se vuelven demoníacas. Y esta ya perdió todo el rastro de Dios en su ser. Es la hidra de 7 cabezas, contra la cual tiene que luchar Teseo y su amigo Iolao. No, Hércules y Iolao, los héroes griegos. Que serían todos estos referentes de la cultura machista para ellos, los héroes griegos, Hércules, Teseos y todo eso. Pero no es ninguna novedad el matriarcado, que lo quieren hacer como la culminación, era lo que tomaba a las naciones en su decadencia. Y la acción de los héroes, de Teseo, de Hércules y todo eso, es el triunfo de los aqueos, porque los pueblos anteriores que vivían en Grecia habían perdido su virilidad. ¿Qué es lo que le pasa ahora a Occidente? El misterio del hombre se aclara en el misterio del Verbo encarnado. Es un solo misterio, el de Cristo Salvador, que se despliega en lo que nosotros llamamos los misterios. Aquí le vamos a preguntar a Cristo quién es el hombre. ¿Qué es el hombre?
Esto es la catedral de Chartres. El que está delante con barba es Cristo, y el que es sacado de la imagen de Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es Adán. Cristo fue primero en la eternidad. Y Adán se hizo, lo hizo el Padre mirando a Cristo. La idea central de la antropología cristiana es esta: el hombre, imagen y semejanza divina. La creación es la huella de Dios, el hombre es la imagen de Dios. Hagamos indica deliberación del Padre y del Hijo. Es a imagen del Dios uno y trino. Dios es el pintor de la imagen y su modelo a la vez. Es decir, de una imagen, ¿quién es el dueño? Dos pueden decir eso. El modelo, la Gioconda puede decir, yo soy la persona de ese cuadro, y Leonardo da Vinci puede decir, yo soy el dueño de ese cuadro. ¿Por qué? Porque lo pinté. Y la Gioconda dice, pues es mi imagen. Pues bien, de esta imagen, Dios es dueño por partida doble, porque Él es el autor, y Él es el modelo. El conocimiento de las cosas en el verbo de Dios es la clave esencial del conocimiento matutino. Conocer todas las cosas en Dios, es decir, captar su esencia, que es captar el designio divino, que es la ley de la cosa, la naturaleza de la cosa. Ahí está la ley. El hombre es la única criatura que lleva la imagen del Creador. En virtud de este privilegio, él es el único capaz de conocer a Dios y de ser a la vez, de manera imperfecta, Dios inmortal, Creador, Rey, Juez, Profeta y Sacerdote. Él ocupa un lugar intermedio entre Dios y el mundo, entre lo natural y la naturaleza, pues Él es a la vez una imagen celeste y una imagen terrestre. No en vano dijo el apóstol, así como portamos la imagen terrestre, portemos la imagen divina. La imagen es solamente la similitud, la semejanza de Dios en el hombre. Imago Dei es similitudo Dei in homine. La imagen de Dios es su sello, signaculum Dei, según la expresión de San Jerónimo, y nadie la puede borrar completamente. Ella importa al hombre un deber, el de conservar intacta esta imagen, de la que Dios es el autor y el modelo. El hombre portador de la imagen de Dios es todo de Dios. Él es atraído por Dios, y por eso dice San Gregorio Magno, el hombre está llamado a la contemplación del Creador. El hombre, como imagen de Dios, es un misterio insondable, trasciende al tiempo, haciéndonos partícipes de la eternidad del Creador. La palabra imagen está ligada a dos facultades, imaginación e imitación. Por la imitación perfecciona su similitud con el Creador. Imitemos a Dios, hijos carísimos, dice San Pablo, que se llama a sí mismo el imitador de Cristo. La imaginación expresa la luz que hay en nosotros, que es Dios mismo, y que consiste en la capacidad que tiene el hombre de ver el sentido de las cosas, de remontarse de lo visible a lo invisible. La mirada del hombre es la luz, y él mismo es un vestigio divino, y en esto consiste investigar, en buscar en las cosas el vestigio, que son las cosas, buscar la idea divina. El objeto del conocimiento no es la cosa cosísticamente tomada, ni una idea mía equiparada a la cosa. Es el designio divino impreso en la cosa. Es un diálogo el conocimiento. De un lado está el conocimiento receptor humano, pero del otro lado está el conocimiento creador divino. Por la imaginación, él alcanza, el hombre, a vislumbrar la acción de las potencias celestiales sobre el mundo. El órgano de esa facultad es el ojo. Su principal función es de ser expresión de la luz interior. Nuestro Señor ha definido al ojo como la antorcha del cuerpo, y él agrega esta advertencia: cuida pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo, la luz que vino al mundo, y los cristianos son hijos de la luz. Dedico un capítulo completo del libro a los cristianos como luz.
a condición de conservar, que es la explicación de esta frase de Cristo, sus ojos puros y de guardarse de la concupiscencia de los ojos, pues si tu ojo fuera sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. La sociabilidad humana se funda en que el prójimo es también la imagen de Cristo. ¿En qué se funda nuestra amistad? En que el otro también es portador de la imagen de Cristo. Eso funda todo el hombre colectivo y nos hace miembros de un mismo cuerpo, la restauración de esa imagen. Al mismo tiempo, esta idea fundaba el dominio político y toda autoridad, que serán los otros cursos sucesivos. No fundatur dominio, no se funda dominio si no es en la imagen de Dios, dice San Pablo. Se puede decir que en esta gran época no eran los hombres sin la imagen de Dios. Pilato pronunció las palabras proféticas: he aquí al hombre. Ese día, los que correspondían revelaron tres cosas de Cristo. Su divinidad le correspondió ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Sí lo soy. Tú lo has dicho. Cristo obliga a que su pontífice defina su divinidad. Y San Juan lo acusa. Caifás era el pontífice ese año. Enseguida lo manda al frente. Y Pilato le dice, tú eres rey. Y por eso, y luego manda escribir sobre la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en tres idiomas, que son el arameo, el griego y el latín. Y por eso esas tres lenguas son sagradas, porque se publicó la realeza de Cristo en las tres lenguas. Y finalmente dice, le corresponde al representante del hombre que se hace Dios, del César, frente al Dios que se hizo hombre, ¿no? Está el hombre que se endiosa. Dice, he aquí al hombre. No dice hay un hombre. Cristo es el verdadero hombre. Nosotros somos hombres por participación en la humanidad de Cristo. Y el hombre abstracto de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, tiene todas las propiedades de Cristo usurpadas. Y es una abstracción, ¿no? Él redime, Él da derechos como Dios dio mandamientos, etc. Y es una abstracción que se llena de cualquier contenido. Cristo es el verdadero hombre. Establece, Señor, un legislador sobre la gente, pide el rey David en un salmo, para que conozcan que son hombres. ¿Para qué debería venir un legislador en la tierra? Para decirnos qué somos. Cuando el hombre, que había sido creado para contemplar a Dios, como dice San Gregorio, tornó su mirada hacia sí mismo, se ipsum contemplante, en lugar de contemplar a Dios, yo me miro a mí mismo, en un espejo material, no en el espejo divino, nos pasa lo que Narciso, ¿no? Que se ahogó, enamorado de su imagen. El hombre ahora eternamente se mira y se contempla y se analiza y se explora todos sus edificios, ¿no? Y se manipula genéticamente. Eso es lo que viene de esa mirada desviada de Dios hacia sí mismo, y se convirtió en espectador del hombre, y se produjo este fenómeno insospechado que Santiago deja de prever en su epístola cuando habla de un hombre que se contempla en un espejo su rostro nativo, y habiendo mirado se va, y luego se olvida de quién es. Y nosotros estamos ahora, sin ningún derecho, después de 2000 años de cristianismo, mirándonos en el espejo, ¿qué es un hombre? El divorcio entre la ciencia del hombre y la teología tuvo como consecuencia las siguientes inversiones. Empieza este proceso de la inversión, que es el mismo de Sodoma, ya pasó. Se sustituye a Dios por la naturaleza primero. Después la mandarán a la naturaleza presa a un parque nacional.
pero durante 2 siglos fue la diosa naturaleza, salus per natura, la salvación por la naturaleza. La pérdida de la mirada espiritual y con ella el conocimiento del mundo invisible que todo lo explica. Perdimos la explicación de este mundo. Pongamos la vista en ese mundo invisible que todo lo explicará, decían antes. La animalización del hombre, el desvío de la imaginación hacia las propias obras, la inmanencia del anhelo del paraíso. El paraíso se transforma en una... no está atrás, está delante y en la tierra, ¿no? Marx. La preponderancia del tiempo inmanente, Cronos, que se devoraba a sus hijos, el dios del tiempo. ¿Qué es pecar? Renunciar a la eternidad e instalarse en el tiempo. ¿Qué es pecar? Darle la espalda al sujeto que nos proyecta. Una imagen depende del sujeto que la proyecta. Si yo pongo un jarrón delante de un espejo, aparece la imagen del jarrón. Si retiro el jarrón, muere la imagen. Nosotros podemos darle vuelta a la espalda a Dios, pero las cosas separadas de la inteligencia divina se mueren. Como somos libres, podemos mirar para otro lado, pero no podemos evitar la muerte, desvanecernos, porque dependemos de él, ¿no? Y la mayor bendición que usaba San Francisco era: el Señor te bendiga y te guarde y te muestre su rostro. Es la meditación sobre el rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque mirándonos Él, revivimos como imagen. Y somos una proyección. De la criatura divina, el hombre se convirtió en criatura de la naturaleza, en un animal perfeccionado por la naturaleza. Lamarck. Su imaginación se tornó hacia sus propias obras, y la vida eterna ha sido reemplazada por el mito de un paraíso terrenal por venir. El tiempo tomó una importancia desmedida. Es un hecho, y este cambio ha sido anunciado proféticamente por el rey David. El hombre, dice, constituido en honor, no tuvo discernimiento y se ha igualado a las bestias irracionales, y se ha hecho semejante a ellas. Y ahora basta salir a la calle para ver minotauros, y ver centauros, y ver sirenas. El verbo es el ícono por excelencia de Dios. Después lo es el hombre. El primer hombre no fue Adán, sino Cristo. Al quedar Adán, Dios ya pensaba en Cristo. El verbo es la imagen natural de Dios, porque se identifica con la filiación. El Padre es el modelo del Hijo. El Hijo es el modelo del hombre. El hombre es imagen de imagen. Santo Tomás dice que hay 2 tipos de imagen: la que está en algo de la misma naturaleza y la que se encuentra en algo de distinta naturaleza. La primera es el Hijo, la segunda es el hombre. Puede haber una imagen nuestra sobre un papel, sobre una fotografía, sobre una diapositiva. Es la imagen nuestra, pero está en algo de distinta naturaleza. Y puede haber una imagen en nuestra misma naturaleza. Bueno, esa imagen es un hijo, en ese sentido. La creación del hombre recibe todo su valor de la encarnación. El ángel es imagen del verbo, y el hombre es imagen del verbo encarnado. El ángel es el reflejo de la inteligencia divina. Nosotros somos la inteligencia divina y el cuerpo de Cristo también. Imagen del verbo, que el ángel no lo es. Las características del ícono humano, y con esto termino. El hombre es imagen de Dios por su inteligencia, que refleja la sabiduría divina. Esta es la principal característica. El verbo es el logos, el hombre es lógico, racional. El animal es alogos, no lógico. El hombre, siendo racional, puede permanecer en la felicidad. No racional de racionalismo, siendo inteligente. El hombre es imagen, no renunciando a la razón divina. El hombre es imagen de Dios por su libertad, esa es otra característica, como aptitud para elegir libremente el bien, asumir todo el bien y alcanzar la virtud. Dios lo creó para las buenas obras.
El hombre es imagen o ícono por su incorruptibilidad y por la inmortalidad, por la santidad. El Espíritu Santo no pinta la esencia divina con algo distinto de lo que Él es. Se imprime así Él mismo según la belleza arquetípica. El hombre es ícono de Dios por su parresía. ¿Qué quiere decir parresía? La familiaridad con Dios, que nos enseñó a llamarlo Padre Nuestro. El hombre es ícono por su señorío. Esto era mucho en nuestros pueblos hispánicos. Hasta la persona más humilde o la señora más humilde de toda nuestra América tenía su dignidad. Ahora la hemos perdido casi colectivamente. Fíjense una película de hace 50 años. El hombre fue creado para ingresar en la creación como un rey y un pontífice. El hombre por su belleza sinfónica es también. No solo es bello, sino muy bello, dice el Génesis, en el ideal divino. No me estoy refiriendo a Soros. Y afirma que el hombre es una ordenación musical, un himno, es música, ¿no? Es una gran armonía, un microcosmos en concierto y armonía. Es decir, es un conjunto de ritmos esenciales y de melodías. Imagen y semejanza. La imagen es concepto ontológico. Todos somos imagen. Es el ser. La semejanza es concepto ético. Y no todas las imágenes son iguales. En el libro salieron muy bien las imágenes, pero en otras ediciones me salieron no tan semejantes. Son las mismas imágenes, pero no los mismos diseñadores. Y toda la vida espiritual, toda la educación es pasar de la mera imagen a la semejanza divina. De la semilla, que tiene todo para hacer el árbol, pero hay que hacer el árbol. Y eso es la educación. Y eso es la perfección. Dios podía haber hecho un mundo perfecto, acabado, con solamente árboles. Pero Él decidió hacer árboles y hacer semillas de árboles. ¿Y cuál es nuestro rol? Hacer que las semillas lleguen a cultivar la tierra. Llevar todo a su plenitud, para darnos un lugar a nosotros, un lugar de pontífice, de intermediario entre la naturaleza y Dios. Todo el itinerario de la perfección espiritual cristiana es el paso de la imagen, concepto estático, a la semejanza, concepto dinámico, por las virtudes y por la imitación de Cristo. Bueno, nada más. Con esto terminamos la primera exposición y la segunda va a ser, la segunda parte, la legislación del propio Jesucristo como el sermón de la montaña. Profesor, Sí. lo mismo que le pasa al hombre, le pasa a la civilización. También la civilización pasa por el mismo proceso de su semejanza a su desemejanza, de su alejamiento de Dios. ¿Puede abundar un poco por eso? Sí, cómo no. A eso dedicaremos las futuras sesiones, no la próxima que seguirá con la antropología individual. Pero toda la historia del hombre y de la sociedad es la historia de la similitud o de semejanza de la imagen de Dios en el hombre y en la sociedad. Ya vimos que San Pablo decía, el dominio se establece en la imagen de Dios. ¿Y qué es lo primero que sabemos de Dios? ¿Qué es Padre? ¿Y qué es lo que quiere hacer esta sociedad? Destruir la autoridad paterna. Ese es un objetivo central. Y la materna. Está todo construido sobre eso. ¿Y eso qué es? El reflejo de Dios en nosotros. ¿No? La paternidad y la maternidad. Pero vamos a ver, en la próxima reunión, tenemos que ver bien el hombre, porque después entendemos el hombre colectivo, que es la sociedad. Hay dos grandes hombres. Las imágenes que son de Dios, fieles a Dios, y que forman el cuerpo místico de Dios, y la secularización de eso que forma el Estado moderno, el Leviatán.
Y toda la hazaña del demonio es arrancar gente del cuerpo místico y llevarla al cuerpo del diablo, que es el Estado sin Dios moderno. Y que no va a ser una tiranía jurídica totalitaria al modo staliniano, como creíamos. Va a ser una tiranía tecnológica. La última ideología va a ser la tecnología y nos van a enchufar a un sistema, y ya lo dijo, hizo dos definiciones el filósofo Yuval Harari del foro de Davos, que es el que hace la Agenda 2030, que es el plan mundial. Dicen que no hay plan, los políticos no tienen, sí, tienen un plan, le han aceptado el plan mundial, que es la Agenda 2030, ese es el plan mundial. Y él dice dos cosas, Homo Deus, ¿no? Que es la vieja tentación, seréis como dioses. Entonces el hombre, gracias a la neurociencia, a la ingeniería cyborg y a la bioingeniería, va a poder ser un superhombre. ¿Qué hombre? Y por otro lado dice, el hombre es un animal hackeable, intervenido, que ya no es dueño de su cuerpo. En la Argentina no somos dueños de nuestros órganos. Si uno no anota en su documento de identidad que no quiere donar los órganos, el Estado se hace cargo del cadáver. Tiene que hacer una declaración expresa. Y si viene la vacunación obligatoria, etcétera, ya incesante y eterna. Siempre hay que admitir que el Estado puede intervenirlo a uno, como se le ocurre. Entonces, si yo pierdo una pierna y me ponen una pierna biónica, perfecto. Y si pierdo un ojo y me ponen ojos que me permitan seguir viendo, hasta ahí bien, venida la ciencia. Pero si me dicen, mire, le inyectamos un curso de chino, ¿no? Con una intervención en su cerebro, o le borramos una memoria y le ponemos una memoria de felicidad en las islas de no sé dónde, ¿qué quiere? ¿Cuáles son sus preferencias? Entonces, eso no. ¿No es cierto? Porque eso es matar el alma. Entonces prefiero quedarme sin pierna, en una pata de palo, como el pirata, ¿no? Pero si es el precio para que me intervengan con las neurociencias, me borren la memoria y me pongan otra memoria y sometan mi inteligencia a una inteligencia artificial, nos incorporen, entonces no. Ese es el de lo que hablaremos, lo que iremos. Sí, señor. Otra cosa, ¿puedo abundar un poco más sobre la estrategia del demonio, el caos, para la destrucción de la imagen de la humanidad? Sí. Hay dos cosmovisiones. Está en el libro del padre Membiel y en otros lugares, el llamado de la cábala del progresismo. Fue un gran sacerdote que tuvimos en Argentina. Pero hay dos grandes cosmovisiones. El pensamiento realista, basado en el ser, y el pensamiento mágico, cabalista, el de los magos, ese que vimos ahí, basado en el devenir. Unos ven al mundo como un orden, que es el nuestro. Y esto es similar a los musulmanes, a los judíos que creen realmente en la Biblia, y a los cristianos. Es el mundo concebido como una creación que tiene un creador absolutamente trascendente y distinto del mundo. También, además de esta concepción del mundo como creación, está la de Dios como absoluto y trascendente, más allá del mundo. Y la dignidad de la persona humana. El ser humano, por ser persona, que es lo que se quiere negar, ahí está su dignidad, es causa responsable de sus actos, es inteligente y es libre. Eso hay que atender. Esto es un triángulo de hierro.
Si yo destruyo uno de los vértices, se caen los otros dos. Por el otro lado, la otra concepción sostiene que el mundo es un caos. Al invertir la filosofía realista, que la mente nuestra tiene que adecuarse a la realidad, y eso es la verdad, adecuación de la mente a la realidad, ellos invierten eso y es pienso, luego existo, Descartes, Kant y Hegel. Entonces se desvinculan de la realidad. Y la idea es más importante que la realidad. Y la realidad es vista como un caos donde las categorías kantianas de nuestra mente imponen el orden. Esta es la misión del mago, el mundo como caos. Entonces, ellos creen que como el demiurgo de la antigua gnosis, pueden actuar sobre el caos y sacar de ese caos un orden. Esa concepción tiene la siguiente idea. En ese cosmos revuelto, indeterminado, indiferenciado, por eso indeterminar lo privado de lo público, lo natural y lo sobrenatural, confundir el hombre y la mujer, todo lo que sea distinto, lo que tenga que ser reconocido en sí mismo no existe la cosa en sí, no se puede alcanzar. Entonces, si la justicia no puede haber en esta concepción. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, y si no existe la esencia, que es lo suyo de cada cual, ¿yo cómo puedo ser justo? No puedo ser justo. Soy un manipulador necesariamente en este contexto. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar las leyes extrínsecas, pero no la principal ley que es el ser, ¿no? Y todo deber ser depende del ser, y yo tengo que conocer la realidad primero antes de actuar, que era como nos educaban antes a nosotros, piense antes de actuar. En lugar de eso, nos se lanzan a manipular la realidad. Y uno lo impone de acuerdo a algún modelo inventado, inventado por nosotros. Entonces, ahí no puedo respetar al hombre, se terminó la dignidad de la persona humana. Y el espíritu del mundo es Dios, no es un Dios absoluto trascendente. Entonces, niego al mundo como creación, termino negando al hombre y negando al Dios trascendente. Niego al Dios trascendente, termino adorando al mundo y a un espíritu del mundo. Y niego la dignidad de la persona humana, y el aborto es una parte del cuerpo que se puede tirar por la ventana, ¿no? O cualquiera de esas cosas, que es el sentimiento más fuerte del mundo, más fuerte que el amor de un hombre y una mujer, es el amor de una madre por su hijo. Si ahí, los animales lo tienen. La gallina es el más cobarde de los animales, pero ¿cómo defiende a sus pollitos? Entonces, no solamente se ha roto la razón, se han destruido los instintos más profundos del ser humano. Esa era la fuerza más grande del mundo. Una madre, la mujer y el niño, ¿no? Existiendo como modelo antes de la creación del mundo, que es lo que rechaza el diablo. Bueno, ahí está el combate ahora. Esa pelea entre la mujer y el dragón se está dando en todo el universo en este momento. Entre lo femenino y el hijo que engendra, que comunica la vida. Pero de esto hablaremos una vez que tengamos claro cómo es el hombre. Para responder esta respuesta de lo social, vamos a dar exposiciones que son el siguiente curso. Pero primero, y con esto termino. Sí. Doctor, una pregunta de público nada más. ¿Pudiera usted ahondar más en lo que dijo de que el hombre es la música de Dios? Sí. Pregunta de las personas que están en su... Bueno. El verbo mío en griego quiere decir misterio, de ahí viene misterio, mística, musa, música. Las músicas para los griegos eran 4. Era una parte de las matemáticas, porque eran cantidades y sonidos, a los que se atribuían sonidos. Entonces, había una música que gobernaba el cielo, que era el orden de las estrellas, a las cuales canta Fray Luis de León, en Noche Serena, ¿no? Y en la Oda Salinas.
cómo va subiendo por las esferas, esa música del cielo. Había una música que era la armonía de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Tebas fue levantada por dos hermanos. Uno quería subir las piedras, pero no podía. Entonces el hermano tomó una arpa maravillosa y empezó a tocarla y las piedras solas se ubicaron en su lugar. También el castillo de Camelot, el rey, el mago Merlín, con una rota, que es una arpa antigua, construye Camelot, mágicamente. Si la música puede construir mundos, también puede destruirlos. Por ejemplo, las que destruyen Jericó son las trompetas de Jericó. Y la música, la matemática también, o la música es el orden interno del hombre. Cuando el hombre, la inteligencia, controlan las pasiones y las pasiones dominan la parte más baja del alma vegetativa, ese hombre está íntegro, se posee, se domina, ¿no? Y como se posee, puede darse, puede brindarse. Para brindarse hay que poseerse. Para poseerse hay que tener unidad interior. Y para tener unidad interior hay que tener jerarquía. Y eso es la música. Y por último, la música es la relación con Dios, que es la mística. La música sagrada. Que hay páginas de esa música. Las páginas más maravillosas son del Papa Benedicto XVI. Dice que no solamente la música sagrada, que nos pone en contacto con Dios. San Agustín decía, el que canta, ¿no?, reza 2 veces en la misa. Sino que la música clásica de Mozart, etcétera, de Occidente, no puede entenderse sin una participación de la belleza divina. Y esas eran las cuatro músicas que fueron quebradas por el pecado, que es la relación del hombre consigo mismo, el desorden que se produce con las pasiones, la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con los otros hombres, ¿no? Y la relación fundamental que es la del hombre con Dios. Al quebrar esas, se rompieron todas las demás, ¿no? La del hombre con el hombre, Caín y Abel, la del hombre con la naturaleza, el saqueo y todos los conflictos ecológicos, y así. Y la del hombre consigo mismo, que no se posee, porque no tiene unidad interior. Esa es la... No sé si estará satisfecho. Se agota el tiempo. Una última pregunta, si es factible, también de las personas que están siguiéndonos por Zoom. Dice, ¿cuál es la Trinidad de la persona humana? Lo veremos en la próxima vez. Pero adelantando, eso es el desarrollo de toda una exposición. En el hombre está reflejada la Trinidad, en los siguientes 3 momentos. El Padre es la presencia del ser, que nos da la identidad, ¿no? La inteligencia humana tiene el ser presente. El Hijo es la idea de ser, que es el logos. Poder conceptualizar, que es poder concebir. Concepto viene de concepción, con la mente. Ese es el reflejo del Hijo, la inteligencia. La memoria es el reflejo del Padre. La inteligencia es el reflejo del Hijo. Y el amor del ser es el reflejo del Espíritu Santo. Ese es el reflejo de la Trinidad en el alma humana. Y lo que quieren hacer el enemigo del hombre es borrar la imagen de Dios en el hombre, quebrarle la memoria, que se olvide de quién es, de su dignidad, de su realeza, y que no entienda nada, que se vuelva a logos, la locura. La percepción domina la intelección, y la percepción es la ocurrencia, no es la percepción. No hay ninguna percepción, porque está roto todo contacto con la realidad. Hay pura demencia. Y el amor
que está en el ser amado, es amor sui, se vuelve monstruosamente sobre sí mismo y es egoísmo nomás. Y ahí queda borrada la imagen de Dios en el hombre y en la sociedad. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Recording stopped.